Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición de el día de hoy, de la tarde de hoy, esta edición de viernes, y como es viernes, pues nos trajimos a Silvestre Dangond con este tema, Niégame 3 veces, a ver si puedes, niégame. Pero nos ha servido ese tema para iniciar así nuestro trabajo durante la tarde, mediodía de hoy, llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, transmitiendo desde Cúcuta para el resto del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, les confieso que tenía programada otra noticia para iniciar este informativo, porque uno hace como una especie de resumen de las principales informaciones y uno saca la que pudiera ser la más interesante para abrir. Sin embargo, en la última hora he cambiado esa noticia porque recibí un testimonio de un venezolano que el martes de esta semana fue deportado con sus 2 hijos de México. Y aunque él no quiso hablar del tema abiertamente, pues quedó la historia y se las voy a relatar muy rápidamente. Este ciudadano venezolano, junto con sus 2 hijos, fueron hasta Panamá, de Bogotá a Panamá, México. Y al llegar a México el día martes, fueron retenidos por las autoridades de migración, fueron interrogados y él tenía, y se los voy a decir abiertamente, él tenía como destino Estados Unidos, no México. Obviamente tenía que pasar visa, hacer turismo en México, entre comillas, para poder llegar hasta los Estados Unidos, y más apresurado estaba por el hecho de que el día de ayer se implementaba ya la medida de visado obligatorio de los venezolanos a México. Dice que fue hostigado, que fue humillado públicamente. Prácticamente se le dijo que, se le dio muerto de hambre prácticamente, porque estaba rogando estar en los Estados Unidos y tenía que pasar México. Y este es un profesor universitario venezolano de la Universidad de los Andes en Mérida. Un profesional venezolano que tiene título de doctorado, que tiene preparación académica de 4º nivel, que estaba haciendo estudios de postdoctorado pero los tuvo que paralizar por esta situación, que llevaba a sus 2 hijos a reencontrarse con su esposa que ya está en los Estados Unidos. Y uno ve a través de esta historia, la historia de todos los venezolanos, porque no solamente se afecta al que tiene bajos recursos, el que está a pie, se afecta también incluso al profesional de altísimo nivel y capacitación que no pudo enfrentarse a la autoridad mexicana, y esta autoridad mexicana, sin importar sus títulos, su preparación, su buena decencia y disposición de colaborar, le ha frustrado el sueño. Este es un personaje que comentaba, había vendido todo en Venezuela. O sea que ahora vuelve a Venezuela con los brazos cruzados. Sin tener nada, propiedades, vehículos, nada. Este hombre lo apostó todo por un sueño, lo apostó todo por un sueño. Y ahora pues con sus 2 hijos ha vuelto a Venezuela, y obviamente pues esta es una de las historias adicionales, historias humanas, normales, cotidianas, que vemos en este día terrible para los venezolanos, que fue esta semana. Las semanas anteriores lo habían sido, pero esta semana fue muy,
muy terrible para los venezolanos en ruta hacia los Estados Unidos a través de México. Son muchas las historias que nos están llegando, muchas que vemos en las redes sociales. Ahora, ¿qué responde ante esto este gobierno tan indolente, este gobierno que se jacta diciendo que solo han salido 800.000 venezolanos y solo han salido esos 800 que tienen dinero entre el bolsillo? ¿Qué pasa con el resto y qué pasa con esta gente que en este momento se está quedando absolutamente sin nada, de brazos cruzados, sin poderle brindar a su familia una estabilidad en otro país, en esos países de acogida, porque su propio país los ha despojado? Claro, y nos han convertido en parias. O sea, ¿qué son los parias? Son las personas que no tienen país, porque salen de Venezuela buscando un tercer país y en otros países, por las circunstancias X, Y, la migración, la situación política, la situación social, se les cierran las puertas. Y repito lo que dije esta mañana en el noticiero de México, de Aruba. Se nos están cerrando el mundo cada vez más pequeño para los venezolanos. Y es que se está estigmatizando demasiado al venezolano, por ser venezolano. Por ser venezolano. Y estoy hablando de un caso de un profesor universitario de altísimo nivel y capacitación. Ahora, ¿qué pasa con ese venezolano que no es profesional, que dentro de lo poco o mucho ha logrado también vender sus cosas para buscar refugio en otro país? Todavía más dura la situación. ¿Con qué regresa todavía? La tristeza en los ojos de este hombre, la tristeza de sus hijos, era demoledora. Y eso pues me hizo cambiar la pauta para el día de hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo por culpa de un gobierno indolente, de un gobierno que destruyó la base económica y social del país, un gobierno que no respeta, que viola derechos humanos, que miente descaradamente, que le ofrece un país de fantasía a quienes le quieran creer, pero que contrasta con una realidad como la que vemos cotidianamente en Venezuela? ¿Hasta cuándo va a seguir humillándonos a los migrantes venezolanos? Porque esto, lo que le pasó a este señor, es una humillación total, y es una humillación también para todos los venezolanos que ayer en los aeropuertos de Centroamérica y de Bogotá y de Chile y de Ecuador y de Bolivia intentaron llegar a México y los bajaron prácticamente de los aviones y les dijeron no pueden pasar a México. Eso yo no sé si eso incrementa el karma de este gobierno de facto, pero lo cierto del caso es que es terrible esta realidad, y tener que comentar estas notas de verdad duele como venezolano, duele como nacional de Venezuela, porque no deberíamos estar pasando por esto después de haber sido una de las potencias económicas de América Latina, y miren el país que nos han dejado, un país donde las oportunidades ya no existen y donde los jóvenes tienen que salir corriendo de su país buscando alternativas en un mundo que, repito, cada vez se cierra más, se hace más estrecho y prácticamente convierte las fronteras de Venezuela en una enorme prisión. Que quienes logran, Alan, pasar, esos jóvenes, quienes logran estar en otro país con vida y no perderla, así como la ha perdido esta niña de 7 años y como la han perdido muchos niños también intentando cruzar las diferentes fronteras por culpa de las pocas oportunidades o de las nulas oportunidades que este gobierno le está brindando. Esto es indolencia, esto no es tener corazón. Ayer el presidente Nicolás Maduro se reunía con diferentes iglesias evangélicas a proponer su corazón y a hacer de Venezuela lo mejor y a entregarle a Venezuela, según él, a Dios. Pero ¿a cuál Dios está alabando él? ¿O de qué se está jactando? Porque vemos a un pueblo totalmente abandonado, un pueblo que está pasando hambre, porque Venezuela está pasando hambre, la población venezolana está sufriendo. El tema de la salud, ¿dónde están los casos de COVID-19? Están aumentando. ¿Dónde están los casos de los niños con cáncer, de los pacientes con SIDA? O sea, ¿qué pasa con todo este tema? Y es indolente, y sé que a mi compañero Alan Peralta, que es venezolano, como lo decimos y lo dicen en Boyacá, de raca mandaca, le está doliendo hasta en el apellido toda esta situación, y es ahí
donde desde acá, desde estos micrófonos, hoy a todo el equipo de Siempre Venezuela y desde Colombia, es decirle a Colombia también, oiga, piense en lo que va a hacer. Miremos también cómo está en este momento nuestro hermano país Venezuela para que no cometamos los mismos errores que ha cometido Nicaragua, Cuba y Venezuela en este momento. Bueno, ahí está la historia, una historia que es humana, es natural sentirse así, pero con mucha garra. Le dije a este personaje, no le queda otra que seguir adelante por sus 2 hijos. Y así pues tendrá que seguir adelante y tendrá que iniciar en peor condición que como se fue, porque les comento que ya no tiene casa y le toca vivir con donde la suegra, donde la mamá de su esposa. Y es difícil a cierta edad empezar de cero en una Venezuela sin perspectivas. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, vamos a ver qué nos depara la historia y ojalá estos momentos sirvan para madurar colectivamente como país, para entender colectivamente como sociedad que no podemos repetir los mismos errores del pasado y que quizás arrastramos también nuestro karma de prepotencia ante la comunidad internacional cuando nos sentíamos dueños del mundo y cuando íbamos a Miami cada vez que nos daba la gana y hacíamos lo que nos daba la gana en cualquier país latinoamericano porque para eso teníamos plata. Y eso era la visión del venezolano en ese momento. Ojalá esto nos haya servido para reflexionar y nos sirva también para construir un país que debe renacer de estas cenizas en las cuales lo han dejado y sobre todo debe garantizarle al mundo y a esos hijos que están en este momento sin perspectiva un futuro, porque se lo merecen y porque nosotros somos responsables de ellos. Continuando con más información, la dictadura no podrá escapar de la justicia, tendrá que dar la cara ante la verdad. Para la diputada Delsa Solórzano, el memorándum de entendimiento no es más que un reconocimiento de las competencias de la Corte Penal Internacional para actuar en el caso Venezuela 1. Vamos a escuchar. Pública el día de ayer y queremos explicar un poco de qué va todo esto. Bien sabemos que recientemente se suscribió un memorando de entendimiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional encabezada por el señor Karim Khan. Este memorándum de entendimiento no es más que el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional para actuar en el caso Venezuela 1, como se denomina en la Corte Penal el expediente que se lleva por el caso Venezuela. ¿Mejor así el sonido? Ok. Entonces, en ese memorando, ¿por qué se suscribe entre Maduro y Karim Khan? Porque se tiene que suscribir entre la persona que da las órdenes, la autoridad, entre comillas, encargada de dar las órdenes de ejecución contra la población civil determinada de manera sistemática. Quien tiene esa capacidad es el régimen y por eso se suscribe el memorando de entendimiento con ellos. Como consecuencia de ello, hay diversas acciones dilatorias que el régimen sigue emprendiendo. Y nosotros queremos recordar que la fiscal saliente, la señora Fatou Bensouda, en su última comunicación oficial, señaló que el señor Tarek William Saab había introducido diversa documentación ante la Corte que había retrasado la decisión de la Fiscalía. La situación entonces que se presenta, según la diputada Delsa Solórzano, para quien es inminente que la Corte Penal Internacional va a instalar una oficina, un área de trabajo directamente en Venezuela, ya que no va a poder pasar, según su propia perspectiva, el examen universal de derechos humanos que se va a celebrar en Venezuela el próximo 25 de enero. Y Héctor Briceño habla acerca de las elecciones regionales que marcaron una doble golpe y una doble rebelión a Nicolás Maduro y al G4, pues las elecciones regionales fueron ese epicentro de una doble rebelión que no deja ni garantes ni perdedores absolutos
pero sí sacó a relucir las debilidades tanto del régimen de Nicolás Maduro como las de la plataforma unitaria encabezadas por el G4, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. El comportamiento diferenciado entre las poblaciones grandes y población pequeña pues nos muestra una doble rebelión de estas zonas rurales. Participan más contra pues el discurso de abstencionista, donde se han mantenido los grandes partidos de la oposición, y durante menos de 3 años consecutivos el Parlamento castiga más al gobierno. Esto es lo que evalúa el sociólogo Héctor Briceño en un artículo que ha publicado en la revista Democratización, y esa es la perspectiva y el punto de vista que tiene. También Briceño ha venido destacando que el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados perdieron una cantidad importante de votos, una gran mayoría de sus tradicionales bastiones, zonas rurales pocas pobladas, económicamente están totalmente deprimidas, donde los mecanismos de control político y social suelen ser más poderosos que la población dependiente del Estado regional, local y de las diferentes estructuras políticas. Bueno, te cuento que hay una hipótesis que algunos analistas políticos vienen manejando desde esta misma semana, a partir de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Según esa hipótesis, óiganla bien y analícenla. Según esta hipótesis, el PSUV estaría de acuerdo con el referéndum revocatorio y propiciaría y mantendría la vía express para que el referéndum revocatorio se realizara. ¿Esto por qué? Porque esto significaría, según esta hipótesis, la salida por la puerta del frente de Nicolás Maduro del gobierno. Es decir, saldría como un demócrata. Sí. Saldría como un demócrata del gobierno. Y el PSUV auspiciaría, tal como lo dijo ayer algunos voceros del chavismo, pudiera lanzar el chavismo un candidato que refresque, que remoce, que le dé otro brillo, otro carácter al chavismo en Venezuela. Entonces ellos harían un canje, sacarían a Maduro, bajaría la presión internacional, porque obviamente ese es el objetivo fundamental de la acción internacional, y colocaría un hombre, porque eso sí, van a mover cielo y tierra para no perder las presidenciales con este hombre, pero ahí estaría la jugada, una jugada de filigrana, sacar a Maduro, dejar a este hombre desconocido, que obviamente no será la Cava ni Diosdado, o sea, va a ser otro personaje más potable, dicen los analistas políticos, alguien más potable, más aceptado por la comunidad, con el objetivo de no perder la preeminencia ni el poder, pero que saben que no pueden continuar con el martirio de Maduro, porque simple y llanamente la imagen es tan negativa y deteriora tanto al chavismo que hasta perdieron en Barinas. Y esa es parte del análisis que estabas comentando. O sea, parte de la pérdida de Barinas se debe a ese deterioro de imagen que transmite Maduro y al rompimiento con las propias bases históricas del chavismo. Entonces, es una hipótesis. Allá veremos en el transcurso de los próximos días si eso se confirma con los hechos, porque en realidad en Venezuela, más que la política, lo que hablan son los hechos, y hay un pragmatismo necesario del chavismo que quiere zafarse de la imagen de Maduro, la imagen negativa, y ese era el objetivo de Maduro, absorber toda la energía negativa de la imagen que tiene el chavismo. Pero ojo, no es algo que yo diga, es una hipótesis de algunos analistas políticos sobre el tema Venezuela. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y la voz prodigiosa de Jorge Oñate, No comprendí tu amor, un tema para sacudir el día viernes, aquí en Venezuela siempre Venezuela. Usted está queriendo fusilar a más de uno, un cortavenas hoy. Con un cortavena. Bueno, mire, les comento, ya hay algún comentario sobre lo que habíamos, sobre el tema de México y el tema de la situación de los migrantes venezolanos, específicamente esta semana que fue bastante ruda, bastante terrible. Fiorella Estefanía en Twitter señala que la gente que se está yendo a Estados Unidos ilegalmente no se va por hambre, porque tienen cómo pagarle $5,000 a un coyote. Los pagan.
porque están en Venezuela sin empleo y venden todo y lo invierten en ese viaje. He visto gente que venden hasta los vasos, cubiertos y platos de su casa. Quedan absolutamente sin nada. Bueno, sí, la gente se va realmente porque le está pasando una necesidad, porque no tiene expectativas en función a su futuro. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. La gente no quiere seguir sobreviviendo en Venezuela. La gente quiere vivir, que tiene otra connotación y otra característica, es muy distinto a la palabra sobrevivir. Esto es la visión que tiene esta ciudadana venezolana en relación a este tema que hemos comentado en el inicio del programa. Y Estados Unidos advirtió a Nicolás Maduro que regrese el diálogo con la oposición porque la oportunidad no estará para siempre. Pues así lo ha venido advirtiendo Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, que esta oportunidad de regresar al diálogo con la oposición venezolana no estará para siempre. Es un nuevo llamado a retomar este proceso de negociaciones en las mesas que se realizan en México. Deseo que el régimen regrese a la mesa de negociaciones para terminar con las múltiples crisis. Esto es lo que ha indicado el embajador estadounidense para Venezuela, Gene History, en un video que ha publicado en las diferentes redes sociales. Las partes interesadas pueden discutir la reducción de las sanciones o la asistencia humanitaria con un progreso significativamente irreversible hacia la democracia. Esta oportunidad no estará disponible para siempre, es lo que reitera. Y en este sentido, también ha venido reiterando la posibilidad de que se rebajen las medidas punitorias aplicadas contra el régimen siempre y cuando se tomen la senda democrática en el país. Además, aclaró que el proceso judicial que sigue el empresario colombiano es un tema en lo cual la Casa Blanca y el Departamento de Estado no tienen ningún tipo de injerencia. Más de una vez hemos realizado un llamado para regresar a México porque es bastante obvio que hay que fortalecer la justicia en Venezuela, pero nosotros tenemos la capacidad de cambiar decisiones en lo judicial y así debería de funcionar. El señor Saad está enfrentando a la justicia y allá lo veremos. Es lo que ha venido y es lo que ha expresado hasta el momento. Y hay otra historia también en relación a uno de los que están siendo investigados en los Estados Unidos por tema de corrupción. Se trata de Samar López Bello, que había solicitado desestimar su designación como testaferro de Tarek El Aissami y realizar un juicio sumario en los Estados Unidos en relación a su caso. Esto es lo que pidió el abogado. Sin embargo, la petición fue desestimada por el juez de distrito Reggie Walton del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Columbia y concedió la moción de Bradley Smith y el resto de los demandados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC para desestimar la moción de Samar López Bello. Así que este señor, quien ha sido acusado por el gobierno norteamericano, por la Fiscalía norteamericana de ser uno de los de las personas vinculadas como testaferro a Tarek El Aissami, el actual ministro de Petróleo de Venezuela, seguirá siendo juzgado como se había previsto por el gobierno norteamericano, por la Fiscalía norteamericana. Y el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Marco Aurelio Quiñones, denuncia la situación de venezolanos en condición migrante retenidos en varias regiones del mundo. Escuchemos. Claro, es que son innumerables las denuncias que están llegando, no es un solo evento, no son solo los venezolanos que ya están en México y que se les está exigiendo un visado de una ley que ni siquiera ha entrado en vigor, no, son venezolanos varados en distintas partes del mundo a los cuales se les están violando los derechos humanos. Nosotros lo queremos decir de forma categórica en nombre del Parlamento, pero además, chicos, como venezolanos, los venezolanos tenemos derechos humanos, tenemos derechos ciudadanos y cualquier violación a los derechos humanos de los venezolanos, nosotros lo vamos a denunciar ante las instancias en el mundo entero que velan por estos derechos. No puede creer ningún gobierno que porque los venezolanos estamos en este momento pasando lo que estamos pasando, pues entonces estamos desprotegidos, porque los venezolanos estamos pasando por una emergencia humanitaria desatada por un régimen dictatorial. Entonces los venezolanos en el mundo están a la buena de Dios, a merced de la violación de sus derechos. Eso no puede pasar ni lo puede creer nadie. Por eso nosotros vamos a llevar hasta las instancias que sean necesarias
todas las denuncias de las violaciones a los derechos humanos que nos están llegando. Nuestros venezolanos en el mundo no están solos, nuestros ciudadanos en el mundo no están solos, y la legalidad no puede convertirse en una liga que la estiran y la recogen en función de los intereses de ninguna nación. Los ciudadanos venezolanos tienen derechos y esos derechos tienen que ser respetados. Nosotros como Parlamento los vamos a defender además a través de la vocería que tiene el presidente Juan Guaidó en el mundo entero, pero además de eso denunciaremos categóricamente caso por caso, porque queremos decir lo que estamos dejando por sentado, todas las denuncias que nos están llegando, tanto a través de correos, de llamadas, de redes sociales, las estamos dejando por sentado para que sean denunciadas ante estas instancias con nombre y apellido los protagonistas de la violación a los derechos humanos del pueblo venezolano en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a escuchar en este momento el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca binacional. Hola amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido por la noticia en el departamento de Arauca. Como ustedes conocen, la situación es bastante delicada, producto del enfrentamiento que de las fuerzas del ELN y de la FARC. Esto ha hecho pues que el gobierno nacional decrete toque de queda para 5 municipios en el departamento de Arauca, donde la acción del terrorismo se ha sentido con mayor fuerza. Aquí en Arauca, en la capital del departamento, entrará a regir el toque de queda desde el 20 de enero entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. En los municipios Fortul, Saravena, Arauquita y Tame, entre las 9 y las 10 de la madrugada. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, en el marco del Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Saravena, tras el atentado con un carro bomba en esta ciudad que dejó una persona muerta y 20 heridas, más 100 locales comerciales afectados, así como la sede del ICA, el ICBF, la Registraduría Nacional y la sede de las organizaciones sociales, entre otras. Durante el Consejo Extraordinario de Seguridad, presidido por el ministro de Defensa, Diego Molano, en el municipio de Saravena, el gobernador Alejandro Miguel Navas anunció toque de queda para los municipios de Arauca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, mientras que en Arauquita, Fortul y Saravena será desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. El mandatario seccional agradeció y reconoció el compromiso de los altos mandos militares con el departamento, que traduce en tranquilidad para seguir avanzando en el resguardo de cada uno de los municipios. Otra de las medidas fue activar el mecanismo antiterrorista por parte de la Policía Nacional para poder mitigar el accionar de los grupos ilegales en el departamento, en los principales corredores viales y cascos urbanos de los municipios. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Edgar Guzmán Robles, explicó que, de acuerdo a lo informado en el Consejo de Seguridad, la Gobernación de Arauca emitirá un decreto a los alcaldes de estos 4 municipios, adoptando medidas preventivas de cara a mantener la seguridad y orden público. El objetivo es prevenir los actos terroristas que puedan perpetrar los grupos al margen de la ley. Vamos a mencionar algunos de los datos de interés que se recogen a partir pues, de este Consejo de Seguridad. Más de 700 hombres han sido desplegados en fuerzas especiales, fortaleciendo la inteligencia preventiva en el territorio. El ministro de Defensa informó que el atentado terrorista fue planeado desde Venezuela. Se mantiene la recompensa por los principales cabecillas de los grupos armados ilegales hecha en el pasado Consejo de Seguridad, y se ofrece un monto de hasta 1.000 millones de pesos por la captura
de alias Antonio Medina, señalado como responsable de estos hechos terroristas. La Presidencia de la República enviará un equipo del Ministerio de Comercio para realizar una jornada de reconstrucción y de apoyo a las víctimas y población, así como también apoyar a la Cámara de Comercio en las necesidades que sean identificadas en este trabajo conjunto. Realmente esta situación que se ha presentado pone pues en peligro la actividad comercial. Muchas personas que han visto perdidas pues sus pertenencias, los destrozos que pudimos observar en el municipio de Saravena y que vamos a estar presentándoles para ustedes, para que constaten, para que vean cómo ha sido esta situación, que hemos también consultado a algunos vecinos que sienten temor a volver a lo que según su juicio era una etapa, creían ser una etapa ya superada. Nosotros vamos a continuar, amigos, presentándoles a ustedes noticias de lo que ocurre en esta zona de frontera. También, amigos, la Defensoría del Pueblo señaló que había hecho 10 alertas de manera temprana al gobierno sobre la situación del departamento de Arauca, que había venido señalando pues el peligro que ocurría, que pudiera despertar o que pudiera generarse en este departamento. De nuevo se conocen las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para el departamento de Arauca. Ninguna ha sido acatada y la población civil sigue siendo víctima de los atentados terroristas, destaca la Defensoría del Pueblo. Desde el año 2018, la Defensoría del Pueblo ha elaborado documentos de alertas tempranas de inminencia y estructurales, informando de escenarios de riesgo contra los derechos fundamentales de la población civil que reside en los municipios del departamento de Arauca, con particular atención en cada uno de los documentos de advertencia que incluye como población vulnerable y en alto nivel de riesgo a los menores de edad. Son al menos 10 alertas emitidas donde se le pide al gobierno tomar medidas para salvaguardar la vida de la población civil ante el riesgo que generan los grupos guerrilleros del ELN y las facciones disidentes de la FARC. En zonas rurales y urbanas, así como en la ribera del río Arauca, frontera con la población del Amparo en el estado Apure venezolano. Se describen las amenazas de los grupos guerrilleros que estaban en reacomodo y reconfiguración. En otra alerta se focalizó el riesgo para los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. La Defensoría le insiste al gobierno tomar en serio estas alertas, que son una herramienta para evitarle riesgos a la población civil por el accionar de los grupos armados que operan en el departamento de Arauca. Por otra parte, amigos, conocimos que hay mucho temor en la población civil ante esta situación de enfrentamiento. El llamado a la calma, a mantenerse, a resguardarse, a cuidarse, porque lamentablemente en esta situación corre riesgo la vida de muchos niños y de personas inocentes ajenas a este conflicto. También nuestros hermanos de Venezuela que vienen hasta esta zona, manténganse muy informados para evitar males mayores. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y este es el momento para irnos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso nuevamente con nuestro programa. Bueno, y con este tema de Ali Cabello iniciamos la segunda hora del programa Venezuela siempre Venezuela. Me enamoré, un tema de Ali Cabello que lo hemos traído para iniciar así esta segunda hora. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube,
en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, y ayer estaba el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, gobernador chavista, no en su estado, no hablando de inauguración de obras, de atención a la población del estado Lara, no hablando de proyectos económicos o reuniéndose con inversionistas para avanzar en el estado Lara. No, estaba en el estado Bolívar, supervisando una mina de oro. Y uno dice... ¿Y qué fondos va a buscar? Y yo recuerdo, cuando yo comento esto, recuerdo lo que dice Nancy, que ahora a los chavistas les da siempre por meterse en cosas que no son de su competencia. Pero el gobernador del estado Lara fue supuestamente a la mina de oro en el estado Bolívar, la mina de oro, precisamente para aprender las técnicas de mineras en la zona. Ojo, pero no es que el gobernador Adolfo Pereira se haya ido a la sede de Minerven o a la sede de una empresa transnacional china de estas que ahora inundaron esa zona para ver las técnicas de producción. No, se fue hasta una mina artesanal. Muy práctico. En donde como sacaban oro hace 2 siglos, pues una persona con un huiche de madera bajaba hasta 35 metros de profundidad y extraían de la veta pues el oro que podían conseguir. El gobernador dijo textualmente: esta es la gente que está trabajando para que Venezuela salga del pasado. Esta es la gente que apuesta por Venezuela, pura gente trabajadora. Estas son las manos de los guerreros, son las manos de la patria. Desde Bolívar decimos que viva la patria, dijo el gobernador del régimen madurista, señalando que esto eran las técnicas de producción de avanzada que necesita el país. Entonces, mira, lo atacaron en redes sociales porque afirmó Venezuela potencia. Ir oficialmente Venezuela llegó a la edad de piedra, dijo un periódico venezolano. Lo arrecho de este tipo, es que, señala otra persona, es que este tipo habla con orgullo mientras suben a un cristiano de 35 metros con un winche de madera propulsado a mano sin sistema de oxígeno, sin equipo de seguridad alguno y fomentando la minería ilegal que causa cantidad enorme de muertes. ¡Qué horror!, apuntó también otra persona. Así que... Yo pensé así para mis adentros que él había tomado la iniciativa de ingresar a esos 35 metros de profundidad, a realizar la inspección como tiene que ser. No, es que él hace la inspección desde afuera. No, es que la inspección tiene que hacerla es ingresando a la fosa. Pero miren esta cosa, ¿qué hace el gobernador de Lara en el estado Bolívar supervisando una mina? O sea, apliquémoslo. El estado Lara, para quienes no lo saben, está al occidente de Venezuela. Este señor atravesó 1.200 kilómetros para irse hasta el estado Bolívar a supervisar. Bueno, ¿qué función le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué orden? ¿Qué interés tiene este señor en esa mina de oro? ¿Será que es propietario? ¿Será que está vinculado? ¿Es socio comercial? No sabemos, con lo de la famosa ley. Con esta ley que se inventó el gobierno, ley bloqueo, pues... Eso es un servicio prestado que está buscando. Uno no sabe absolutamente nada. Y tercero, ¿cómo se atreve este señor a decir que esto es la Venezuela potencia si estaban utilizando técnicas de extracción minera de hace 2 siglos? Y es que son artesanales. Completamente, o sea, ahí, y esta gente está trabajando asustada porque prácticamente en cualquier momento se le puede venir la mina abajo. Bueno, esa es la Venezuela chavista, esa es la Venezuela que fomenta la chabacanería y el atraso antes de hablar de progreso y desarrollo. Y hablando de chabacanería y de todas estas irregularidades que el gobierno viene presentando,
durante toda esta semana hemos hablado a la audiencia acerca de cómo se ha aumentado el COVID-19 en Venezuela, de cómo la variante Omicron también ha aumentado y cómo se han venido pronunciando los diferentes infectólogos y médicos especialistas en el área, donde dicen cuáles son los cuidados y cómo se debe mantener este aislamiento que debe ser muy, muy preventivo y además de seguridad total. Pero según el gobierno de Nicolás Maduro, donde nunca ha existido un plan de vacunación, quiere modificar ese cronograma de aplicaciones de dosis de refuerzo del crecimiento exponencial por estos contagios. Y el gobierno quiere realizar esa modificación de ese cronograma que nunca ha existido, pero él lo quiere modificar. Y el Impulso reseñó que en una circular de la Dirección de Inmunizaciones suscrita por la doctora Adalis Fermín, señaló que el 17 de enero se aplican las vacunas de refuerzo a todo el personal que solicite esta vacunación y está en todos los puestos de vacunación. En esa circular también se aclara que la única condición es haber recibido la última dosis del esquema básico hace 6 meses o más. Además, la persona debe presentar su tarjeta de vacunación independiente de la edad, ocupación o factores asociados. Bien sabemos que muchos tienen una primera dosis, muy pocos tienen una segunda dosis, cumpliendo con esa inmunización doble, y se pretende realizar una tercera donde ni siquiera la población está completamente vacunada. Esto se llama ser irresponsable ante la salud del pueblo venezolano. Bueno, sí, es algo característico de ellos. Si usted ve cómo en Venezuela se ha aplicado este tema del plan de vacunación, primero que no es un plan, segundo que es totalmente contrario a la metodología natural y normal, que era por etapas, por edades. Ahora aquí en Venezuela se hizo de una manera diferente. Vacunaron primero al Congreso, a los dirigentes políticos del chavismo y a los militares. Esos fueron los primeros que vacunaron. Pero más allá de esa información hay otra interesante, otra importante, que señala lo siguiente. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, realizó actividades en la ciudad de Bucaramanga entregando el PPT a migrantes venezolanos. Veamos la actividad. Espinosa, yo soy el director de Migración Colombia. Venimos corriendo esta mañana para poder hacer la entrega a ustedes y a todas las personas que esperamos entregarles el día de hoy. Pues tengo el honor, el orgullo de poderle entregar el documento. Cuídenlo mucho, pa'lante. Lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. Hay que llenarse de ganas, de fuerza, que estos pelados y ustedes concentrados en un mejor presente, en un mejor futuro, aprovechen las oportunidades, el estudio clave, portarse bien, hacer las vainas bien en Colombia y ya Diosito nos deparará muchas cosas buenas. Entonces para mí es un gran honor tener la oportunidad de acompañarlos, de hacer esto realidad. Ayúdenme con los hermanos venezolanos a que vengan a recoger su documento, que hagan todo el trámite. Estamos por todo el país haciendo las entregas, pero necesitamos que esto lo podamos hacer rápido porque ustedes tienen cosas que hacer, hay trabajo, hay de todo. ¿Listo? Entonces los voy a ir llamando, les voy entregando. Dios los bendiga, cuídense mucho. Y para adelante siempre, para adelante, para adelante. Entonces, Ana Cristina. Bueno, y así el director de Migración Colombia pues cumplió esta importante actividad de entrega del PPT. ¿Y sabes qué? ¿Qué cosa tranquiliza mucho a un venezolano migrante? Tener su documento de identificación claramente y tenerlo y que le permita realizar actividades económicas e incorporación productiva a Colombia. No es solamente el hecho de tener un documento para identificarse simplemente, es también tener la oportunidad de participar ya legal y formalmente en la actividad económica en Colombia. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Suscategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Suscategui, El Miura, desde Barranca, la tierra amable de Colombia, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy tenemos a una invitada, una entrevistada, se trata de Andreina Villalobos, natural del estado Zulia, Maracaibo, Venezuela. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Andreina. La primera pregunta que te voy a hacer, para que le digas a toda la audiencia de nuestro programa,
¿Por qué emigraste hacia Colombia? Bueno, buenas tardes. Migré acá a Colombia porque en Venezuela no estaba haciendo nada, la cosa está crítica y me vine acá estoy trabajando, actualmente estoy trabajando, allá no conseguía trabajo en ninguna parte, está dura la situación allá pues. Relativamente, Andreina, tú saliste por la necesidad de medicina y por hambre. Correcto. ¿Qué hacías en Venezuela? Nada. Días de trabajo que me salían, pero muy rara la vez. ¿Cómo era el pago? Hombre, que cuando eso, por decir que hacía un día de trabajo, $1 era lo que me pagaba. $1. ¿Trabajaste también por comida, por paquetes sí. o algo? Si no tenían plata, me daban que si una harina, un arroz. Esa era la forma de pago. Esa era la forma de pago. ¿Viste el desespero por tu familia? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3. Tienes 3 hijos. ¿Y vivías en qué parte del sur? ¿En qué parte de Maracaibo? San Francisco. ¿Cómo hacías para el pasaje, para poderte trasladar? ¿O tenías que caminar como el... Caminar. Distancias? Distancias. Es decir, estamos hablando del casco central de Maracaibo a pie muchas veces, o te ibas de San Francisco al kilómetro 4 o algo así, sí. más de 10 kilómetros. Hasta el 4. ¿Cómo estabas tú cuando los apagones? Desesperada, porque entonces ahí tenía el niño más pequeño y el calor Lo agobiaba. ¿Vivías cerca de tu mamá, de tu familia, de tu abuelo? Vivía con mi mamá, mis tíos. ¿Tienes hermanos, familias, tíos o algo aquí en Colombia? Mi hermana. Mis hermanos casi todos están acá. Mi mamá también está acá. Viendo la situación del país, fueron migrando lentamente. Uno por uno. Cuéntame algo allá en Maracaibo. ¿Cómo hacían ustedes cuando un familiar o un hijo tuyo o tú misma te enfermabas? No. Tocaba tomar remedios caseros porque no había para medicina. Remedios caseros. Sí. Es decir, tú ibas a un hospital dispensario o a cualquier parte en Maracaibo, no había medicamento o no había pasaje o no había plata para comprar las medicinas. Las 3 cosas, ¿ves? O si uno llegaba al hospital, igual perdía uno el tiempo ahí porque hay veces ni los atendían a uno. ¿En serio? En serio. ¿Pasaste varias cosas de estas? Bastante. ¿Cómo viste la ciudad o el sector donde tú estabas cada día? Se iba en detenimiento, se iba poniendo la cosa más fea. Bastante fea. Ya ahí ni ves que la policía ni siquiera transitaba por ahí tampoco. Una emergencia, algo a quien llamar, ¿de dónde? Que de paso la policía también atracaba a todas las personas honestas. Claro. Si ustedes no veían ni la patrulla ni las motos. Nada. Y aparte, les tenían miedo a ellos, no lo fueran a atracar a ustedes. Ajá. Oye, cuéntame algo, Andreina. Por tu sector, las industrias como la cementera, Catatumbo, eso ya no existe, no funciona. Ya no está funcionando ya. Era la cementera de Latinoamérica. Lo que era de Semomara y Cementos Catatumbo, no funciona. Ya eso no funcionaba ya. Bueno, cuando yo me vine ya eso no funcionaba. ¿Cómo hacías tú para que tus hijos estudiaran? ¿Cómo hacías tú para enviarlos al colegio? ¿Cómo hacías para entregarles un desayuno, una merienda a ellos? La verdad. Costaba de por sí. Era que, o sea, tengo los 2 mayores que eran los que estudiaban, ya veían últimamente clases virtuales. O cuando asistían igual, se iban sin comer, hasta que regresaran que yo podía encontrar algo para darles de comer. ¿Te tocó varias veces eso? Varias veces, muchas veces. Andreina, sin censura, y para todo el público del programa Siempre Venezuela, ¿comías 3 veces al día o te costaba? La verdad. La verdad. Si veía 2, yo creo que eran muchas. 2 veces. 2 veces al día. Si comía 2 veces al día ya. Pero prácticamente la mayoría de las veces no. 3 comidas no.
no podías hacerlo. ¿Cómo hacías tú para trasladarte del municipio San Francisco hacia Maracaibo? Es decir, hacia Las Pulgas o hacia el casco central de Maracaibo. Bueno, uno había que caminar un trayecto largo, por decir, de donde yo vivía, había que caminar hasta La Coromoto, San Francisco, o sea, ya eso es antes del 4, y ya de ahí para allá al centro, ahí sí pasaban, pero era más caro el pasaje. Igual uno tenía que caminar, porque uno tenía que salir hasta donde transitaban más los carros, porque acá donde nosotros vivíamos no, era muy poco. Fueron mermándolos por puestos hasta que llegó un momento que eran bicicletas, motos o algo. Sí. Al igual cobraban el mismo pasaje. Claro. ¿Cómo hacías tú, Andreina, con el efectivo? El efectivo venezolano, los bolívares, o ya no los querían. Ya no los querían, ya. Todo es dólares. Así que tú tienes allá una faja de billetes de venezolanos. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Lo tiras a guardarlo? Guardarlo y después coleccionarlo. Coleccionarlo, hagan Nancy. Andreina les va a enviar una cajita de zapatos con bastantes billetes para que los tengamos para el monopolio virtual. Cuéntame algo, Andreina, ¿qué piensas hacer en Colombia? ¿Te gusta estar aquí en el país? Acá sí. Por el momento que estoy aquí me ha gustado, aquí seguir trabajando. ¿Te han tratado bien? Sí, no me puedo quejar de eso, gracias a Dios. ¿Has recibido ayuda del gobierno, ayudas humanitarias o algo? Todavía no he recibido ayudas, pero espero recibir algunas. Andreina, ¿estás tratando de arreglar tu situación migratoria en Colombia? Sí. Para que así tengas tú también para tus hijos. Claro. Hay que mejorar, pues. Cuéntame una anécdota de lo que viste tú ya pensando en venirte. ¿Qué te hizo decidir venirte directo a Colombia? Hombre, ya no seguir pasando vaina allá. Y venir acá, obvio que no es el país de uno, pero uno tiene que venir a prosperarse aquí, porque en vez de que ya allá en Venezuela no se puede. ¿Te costó mucha? Bastante. Allá fue duro. Pero gracias a Dios, los que estamos acá logramos salir de allá y aquí luchando por estar bien. Tú estás entre Barrancas y Fonseca y viajas mucho. Sí, o sea, estoy más allá de Fonseca. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Chorrera, eso es Distracción. Distracción, otro municipio de La Guajira, sí, en forma de caserío. Ajá. ¿Cómo es la vida allá? Es bien, un pueblo pequeño, pero es bien. Allá donde estoy trabajando actualmente, ahí. ¿Y qué estás haciendo actualmente? Allá trabajo en un billar, atendiendo mesas y cerveza y la vaina, ya. ¿Te pagan más o menos o te pagan bien? 30,000 pesos el día. El día. Por lo menos tienes para comer y para pagar tus arriendos, alquileres, etcétera. ¿Qué consejo le darías tú a todos los venezolanos que están entrando y a todos los venezolanos en general aquí en Colombia? ¿Cuál sería tu consejo? Hombre, que no decaer, pues. El que está, que se quiere venir, que no lo piense más, que se venga y salga del apretón en el que está, que venga a luchar aquí, a guerrearla, porque venezolano que no la venga a guerrear acá, va a pasar vaina. Que venga, que sí se puede. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Andreina. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Gracias. Bueno, señores, nos estamos despidiendo de una migrante que lo piensa, lo pensó y aquí está, hoy trabajando en un municipio del departamento de La Guajira. Bueno, señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con el reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y con este tema debajo del sombrero de John Onofre, seguimos
en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Y en otro orden noticioso, la amenaza de Rusia a Venezuela y Cuba pues busca que Estados Unidos muerda el anzuelo, según los diversos expertos. Y esta amenaza de despliegue militar ruso en Cuba y en Venezuela no es creíble, y lo único que pretende pues es distraer la atención de la crisis en Ucrania para que Estados Unidos muerda ese anzuelo y reaccione. Esta es la opinión que han venido dando diversos expertos. No quiero confirmar nada ni lo descarto. Esta frase del viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergio Raisbox, en respuesta a esa pregunta del canal televisivo sobre si prevé un despliegue militar en Venezuela o Cuba, pues ha disparado las diversas alarmas en un contexto de máxima tensión por los miles de soldados rusos apostados en la frontera con Ucrania y que Occidente cree que son para invadir el país. Esto es una fanfarronada, es lo que ha venido mencionando y ha dicho el asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Pero si Rusia avanzara en esa dirección, nos ocuparíamos del tema de forma decisiva. Es una advertencia. Poco más, pues los estadounidenses prefieren no hablar de este tema. Los gobiernos de Venezuela y los gobiernos de Cuba mantienen una pésima relación con Estados Unidos, que los considera unos regímenes autoritarios, nada que ver con lo que mantienen con Rusia. El comentario ruso pues es que tiene el propósito de agitarnos a todos y no podemos caer en esas artimañas. Es una provocación, un bluff diseñado para generar una reacción. Esto lo ha declarado a la AFP Juan Cruz, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Cruz también estuvo a cargo de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump. Y Estados Unidos, continuando con Estados Unidos, pues alude a confirmar si Guaidó será invitado a la Cumbre de las Américas. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirma si Juan Guaidó será invitado a la Cumbre de las Américas, que se celebra del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, aunque ha indicado que la democracia será un factor clave para decidir qué países van a participar de esta cumbre. Y en una conferencia telefónica, el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, ha explicado que la invitación son específicas y esas las determinará la Casa Blanca en las próximas semanas. A comienzos del mes, el gobierno de Estados Unidos anunció que sigue reconociendo al presidente encargado Juan Guaidó como interino de Venezuela e instó a la oposición y al gobierno de Nicolás Maduro retomen esas conversaciones, ahora que esas conversaciones que están estancadas, conversaciones en México, para regresar a esa vía democrática que está buscando tanto el país. La Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado y a los jefes de gobierno del continente, será organizada este año por Estados Unidos por primera vez desde la cumbre original que se celebró en Miami en el año 94. Y continuando, en otro orden informativo, los trabajadores en Barquisimeto pues salieron a protestar. Y salieron a protestar porque no tienen unos salarios dignos y además por la violación de los derechos humanos. Escuchemos. Lamentablemente la situación del sector público, de los trabajadores del sector público, docente, sector salud, administrativo, seguro social, pensioneros jubilados, es prácticamente decadente, pues. Por estas políticas prácticamente desapareció la administración pública. Es el mayor despido masivo que hemos recibido los trabajadores públicos, porque prácticamente con menos de $2 prácticamente no estamos ganando nada. No tenemos salario, prácticamente es un subsidio que estamos recibiendo a través del sistema Patria, ese sistema que vino a terminar de secuestrar nuestro salario. Ya habían secuestrado las contrataciones colectivas, los derechos que habíamos ganado durante años de lucha, y que con estas políticas de estos gobiernos prácticamente han desaparecido a la clase trabajadora. Es por eso que hoy este grupo de trabajadores venimos
a consignar esto y además hacer un llamado también a la clase general de los trabajadores, al sector público, pero también a la sociedad civil, a los partidos políticos, todos a la vez, porque es la única manera de sacar este gobierno, 22 años, que más de 22 años con este gobierno, y que por no unirnos, por no coincidir en nuestras luchas, en nuestros intereses como venezolanos, como trabajadores, tenemos esta desgracia, tenemos esta pesadilla en este país. Bueno, y estas son esas declaraciones que dan los trabajadores de todas las áreas. Es lamentable cómo este gobierno ha destruido a la clase trabajadora con esos salarios irrisorios, con no darle las garantías necesarias, y así se vienen manifestando, y es esa protesta que se viene dando desde hace muchísimo tiempo debido a esa mala condición, donde también les ha tocado cambiar de labor, buscar alternativas para sobrevivir, porque no están viviendo, están sobreviviendo esta población. Y eso es lo que se ve en el día a día. Por eso, a través de las fronteras y a través de las diferentes trochas y de los pasos irregulares, vemos cómo el venezolano sigue huyendo de esa crisis social, de esa crisis política, de esa crisis económica, de esa crisis que los está llevando a estar en otros territorios, y donde en mismo de esos territorios es también pasar por abusos, por maltratos, y es lo que le ha ocurrido a un migrante venezolano, y un oficial de policía en Perú discriminó a ese migrante. No me jodas o te siembro droga. Es el entrecomillado que el oficial de policía le dice a este migrante venezolano, y ese oficial pues está amenazándolo de sembrarle droga, es implantarle en su maleta a esa venezolana que está haciendo trabajos en el país. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las diferentes redes sociales. Aunque se desconoce el contexto de esta situación, el funcionario afirmó que los migrantes solo han ido a joder a su país, así lo ha identificado. Yo hago todo el día delivery. Esto es lo que se escucha de esa ciudadana, quien viajaba por la parte trasera de un vehículo, mientras que en el asiento del copiloto pues iba quejándose el funcionario policial. Y estos son la parte discriminatoria que se está viviendo en todo el mundo debido a esta crisis que se presenta en el país. Y a esta hora, en Siempre Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y vamos a hacer contacto con un hermano venezolano allá en Brasil. Su nombre es José Virgilio Zamora. José, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bienvenido. A la orden, man. José, ¿hace cuánto tiempo que te fuiste de Venezuela? Yo de Venezuela me fui de octubre, desde el 18 de octubre. ¿Cómo me explico? Tengo casi 4 años por acá en Brasil. Tienes casi 4 años. ¿Y te costó tomar la decisión de salir de Venezuela? No, para nada. Yo conseguí unos amigos y yo me vine y era allá en Millano, en Boloboña, con unos amigos para acá, para Brasil. En Boavista, a que unos amigos de un amigo allá que vive allá en Saraza, llamado Elvis Valladares, unos hermanos de él. Elvis Valladares, lo conozco. Mira, y ¿cómo te ha ido, José? ¿Cómo es la situación allá? ¿Cómo te han tratado? Gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. Pero ahora no estás en Boavista, me comentabas, ¿no? ¿En qué ciudad estás? Ahora estoy aquí en Río Grande del Sur, tengo aproximadamente casi 8 meses por acá. José, ¿y cómo es el tema del idioma? ¿Que te ha tocado, ya conoces el idioma? ¿Te fue difícil conocerlo? Cuéntanos, danos detalles de eso. Bueno, el idioma lo aprende uno lo básico. Los primeros días es difícil, pero lo básico, uno aprende lo básico
y que se relacione, que uno comprenda las cuestiones de trabajo y eso, y todo va a ir fluyendo todo. ¿Y a qué te estás dedicando allá, José? Bueno, ahorita aquí en Río Grande del Sur estoy trabajando en una empresa hotelera. Y allá en Boavista trabajé en la construcción. ¿Y cómo es el trato de los venezolanos, para los venezolanos? ¿Cómo los tratan? Bueno, hay personas que hablan mal, hay otras que dicen que los tratan, pero yo he tenido la suerte que a mí me han tratado bien, gracias a Dios. ¿Y cómo ha sido venezolanos que dicen... ¿Cómo ha sido, José, y cómo ha sido el tema de la salud allá? ¿Cómo tienen acceso al servicio de salud? Sí, hay acceso al servicio de salud. Y cuando tenga todos los papeles arreglados. Ajá, y el tema de la documentación, ¿le es difícil tener acceso a la regularización? No, aquí hay unos sistemas que tienen ahí y es fácil sacar los papeles y esas cosas, los documentos y eso, lo necesario para estar aquí en este país. Para trabajar. ¿Y tienen alguna especie de seguro social, tienen todo este tipo de beneficios? Ah, claro, sí. ¿Conoces de algunos hermanos venezolanos allá, que has hecho contacto con ellos? Tengo conocido bastante aquí en Río Grande del Sur. José, y tiene que los he conocido aquí, que son de Venezuela y los has conocido allá. José, ¿y cómo está la familia? ¿Has conversado con tu familia? ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan de la situación de Venezuela? Cada día es más peor. La situación de mi patria está peor, cada día más peor. ¿Y tú estás allá solo o tienes algunos otros familiares? Sí, solo. ¿Y qué extrañas de Venezuela? Oye, todo. Todo. En este tiempo, en el tiempo que has estado allá en Brasil, no has ido a Venezuela, ¿verdad? He ido 2 veces, en dos oportunidades. ¿Y planeas volver, radicarte nuevamente en Venezuela o te quedarás allá en Brasil? ¿Qué piensas? Estoy pensando, porque una cosa piensa uno y otra cosa es lo que le planea el destino. Yo mediante, Dios quiere, yo estoy pensando de ir a finales de este año para Venezuela. ¿Pero regresarías a Brasil nuevamente? Yo creo que sí, porque si es como me dicen que eso está allá cada día peor, ¿cómo se puede? Va a dar una vuelta a la familia y eso, y bueno, para atrás. Regresa nuevamente. Ahora, José, también quisiera que nos comentaras si alguna persona está planeando ir allá a Brasil, establecerse a Brasil. ¿Qué le recomiendas tú? ¿Qué tendría que hacer? Aquí lo que hay que portarse bien, aquí es chévere, portarse bien, hacer las cosas como nada. Quisiera que dejaras también, José, un mensaje para nuestra audiencia, la gente que sigue siempre Venezuela. ¿Qué decirle? Bueno, un saludo para todos los venezolanos, un saludo, un fuerte abrazo, saludos y bendiciones para todos. Bueno, José, agradecido, gracias por compartir con nosotros tu experiencia allá en Brasil, deseando pues que nos podamos reencontrar en Venezuela muy pronto, agradecido. Bueno, amigos, hicimos contacto con José Virgilio Zamora, quien vive en Brasil hace más de 4 años y nos ha señalado pues que la situación de Brasil, a pesar de todas las cosas que se dicen de los venezolanos, hay muchas oportunidades y como él mismo recomendaba, lo importante es portarse bien. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue ese reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Y así con este reporte
Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde.